Muchas gracias, señor presidente. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana a esperar el buque en el que llegaría el obispo. Así comienza Crónica de una muerte anunciada. El debate que nos convoca hoy es sobre la crónica de un despojo anunciado. Y antes de entrar en materia y agradeciendo la excelente clase de finanzas que me ha dado el senador con apellido de poeta, pero que de poeta solo tiene el apellido, quisiera referirme a algunos aspectos. El senador dice, para empezar el debate, que las empresas que van a invertir en Isagen van a invertir sus recursos por debajo de la rentabilidad de un TES. Hombre, yo creo que tengamos cuidado con esas apreciaciones, apreciado senador, porque lo que queda claro es que Isagen reparte al año de utilidades netas o genera utilidades netas por más de 400.000 millones de pesos. El problema es que Isagen solamente reparte el 45%, que es lo que se determina en materia de prudencia financiera, porque si no ocurre lo que ha venido pasando con Ecopetrol, y es que reparte más del 70% de sus dividendos, que son para la nación en su gran mayoría, y que afectan la sostenibilidad de la empresa. Y por eso quisiera, por 15 segundos, que escucharan la siguiente grabación de lo que le pasa a Ecopetrol por esa práctica. Si me pueden poner el audio, por favor, si no lo pongo aquí en el celular. Bueno, lo voy a poner en el celular. Lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que parte del endeudamiento que toma la compañía es para el pago de los dividendos. La situación es totalmente insostenible. Si Ecopetrol continúa con una política como estas, va a ser inviable su situación financiera, va a ser inviable que pueda seguir creciendo. Eso lo dijo el doctor Javier Genaro Gutiérrez en la última asamblea de accionistas de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado también cuando las empresas son de la nación. Y también me llama la atención que acá el señor ministro, por quien tenemos respeto, nos habla mucho de ese gran respeto a la regla fiscal, cuando el caso de Ecopetrol muestra que se le ha hecho un esguince a la regla fiscal, tomando esa gran repartición de dividendos y fomentando a que la empresa se endeude para pagarle no solamente sus dividendos, sino hacer sus inversiones. Entonces, eso como punto de aclaración. Y también, acá en mi poder, y por eso hablo del despojo anunciado, tengo un foro que tuvo lugar en la Universidad de la Escuela de Ingenieros de Antioquia en agosto del 2007, donde el entonces director de FEDesarrollo, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, dice que la venta de Isagen debería destinarse también para pagar deuda. Es decir, en ese momento no estaba contemplando esta panacea orgánica y uniforme de las 4G, sino que los recursos fueran utilizados única y exclusivamente, en ese caso, para alivianar las finanzas públicas pagando deuda. Y también debo decir que el entonces director de FEDesarrollo, en ese foro, defendió la venta de ISA, que hoy nos dice que no es necesario porque no es estratégico. Pero lo más preocupante es que también el ministro, en esta entrevista que le dio a la revista Dinero en abril del año pasado, dice que frente a la venta de Isagen no hay plan B, solamente hay un plan A, que es venderla para las 4G. Es decir, podríamos señalar que el único camino que tenía el gobierno frente a esta empresa era su triste venta. Y la presentación que yo quería compartir con ustedes el día de hoy de una forma muy sucinta es que ustedes, señores senadores, vean con claridad que hay más de 16 razones. Silencio, senadores, para escuchar la intervención del senador Iván ver Duque. las opciones que tiene esta empresa. Primero, Isagen es una especie de joya de la corona. Isagen es una empresa que tiene una clasificación AAA, es una empresa que tiene grado de inversión, es una empresa que se ha convertido en la segunda generadora del país, es una empresa que tiene innumerables beneficios ambientales y tiene la clasificación LEED Gold en materia ambiental, que es exclusiva de muy pocas generadoras de su naturaleza en el mundo. Y adicionalmente podríamos decir que en el año 2014, con la
inversión que ha venido haciendo la empresa, sus resultados nos demuestran que aumentó sus ventas en más de un 16%, aumentó su EBITDA en más de un 7% y logró, como le decía yo al senador con apellido de poeta, que tenía más de 436.000 millones de pesos en materia de utilidades. ¿Por qué no se debe vender Isagen? Quiero entrar a eso en detalle. Voy a compartir con ustedes unas razones. La primera, vamos a vender una empresa cuando Colombia está en el potencial de su mercado energético de expansión, cuando nuestro mercado de energía y nuestra demanda va a crecer a casi el 4% durante los próximos 20 años, por encima del promedio de la OCDE, por encima del promedio de América Latina, o vamos a capitalizar esas inversiones que hemos hecho para que la empresa se siga potenciando. Segunda razón, la seguridad energética. Es que esto no es un tema exclusivo, ya lo decía la senadora Sofía Gaviria. Los países en desarrollo y la gran mayoría de BRICS, o donde se ha tratado también de ubicar a Colombia hacia el futuro en ese grupo de países, hacen inversiones estratégicas en este sector. Isagen tiene prácticamente hoy el 90% de su generación hidroeléctrica y el 10% térmica, pero además tiene toda la planeación geotérmica en materia energética en el país. E Isagen, podríamos también señalar que comparado con otras empresas del mundo, no es nada distinto a lo que está haciendo China. La gran represa de las Tres Gargantas, que tiene 52.000 megavatios, que es la principal generadora del Oriente, es una empresa pública. Inclusive en Sudamérica, los casos de Itaipú, o lo que vemos con Statkraft en Noruega. Entonces no es ajeno que para los países sea estratégica la inversión en el sector eléctrico y no solamente se vea a la empresa como un generador de ingresos financieros. La tercera razón es la soberanía ambiental. Estamos hablando de una empresa que tiene más de 22.000 hectáreas de bosques primarios y espejos de agua, que tiene más de 5.200 millones de metros cúbicos de agua, que tiene más de 1.600 especies protegidas en sus propios programas ambientales. La pregunta es que cederle esto al sector privado no quiere decir que el sector privado vaya a desaparecer los bosques. La pregunta es si el compromiso con esos bienes ambientales están debidamente asumidos por la compañía. Y adicionalmente, óigase esto, en la valoración de la empresa no se incluyeron esos activos ambientales que son perfectamente monetizables en el mercado de reducción y captura de CO2. Yo le agradezco a los ministros que pronto la tertulia la podamos dejar para el final del debate. Lo cuarto, en la valoración de la empresa tampoco se tuvieron en cuenta los recursos invertidos en materia de propiedad intelectual. Es que Isagen tiene más de 146 estudios sobre las dinámicas y el crecimiento del sector eléctrico en Colombia. Esa es la inteligencia del sector eléctrico en Colombia. ¿Por qué no está valorado eso? Y eso simplemente se va a ceder a quien la compre y no estaba en la valoración, porque en las tres modalidades de valoración que tomó Inverlink nunca incluyó los activos de propiedad intelectual que se han convertido en un elemento esencial de valoración en las empresas que tienen valor agregado. La rentabilidad financiera. Isagen es una empresa que se ha venido manejando con sus propios recursos, que ha hecho grandes inversiones y con su propia rentabilidad la ha ido amortizando. No ha requerido que el Estado la esté llenando o irrigando de recursos para hacerla sostenible. Ella misma ha generado su propia dinámica de sostenibilidad financiera y operacional. Y en materia de rentabilidad social, ¿cuántos cursos de capacitación no ha venido desarrollando Isagen en materia de cuidado ambiental? O el trabajo que tiene la empresa en la protección de cuencas hidrográficas, o el trabajo que también está desarrollando la empresa en materia de educación, porque las intervenciones que hace en las zonas de complejidad social las hace irrigando inversión social. La octava razón, el país todavía sigue teniendo fallas de mercado, e Isagen, que tiene esa vocación también pública en un 57%, permite atender esas fallas de mercado donde no está llegando la interconexión en áreas remotas. Ese es un desafío que se tiene que plantear la empresa y que se lo ha seguido planteando desde su creación. La flexibilidad y la eficiencia financiera, que sería el noveno, creo que ya he entrado en detalle, pero además déjenme decirle otra.
La empresa frente al mercado, que es la 10ª razón, frente a sus competidores. Frente a sus competidores naturales, la empresa tiene una fortaleza incuestionable. Entonces, tratar de irse por el sofisma del senador con apellido de poeta, que decía que esta empresa no era rentable, compárenla con las compañías del mercado y se van a dar cuenta con plena naturalidad que en materia de reservas, en materia de captación, en materia de colocación, en materia de endeudamiento y en materia de rentabilidad, la empresa es aventajada. Me voy a pasar la razón 11, que es eficiencia en la gestión. La 12, sí, las empresas no se van a ir, nadie se va a llevar las hidroeléctricas entre una maleta, eso está claro, pero las utilidades de la empresa sí se van a ir. Esos flujos que va a tener la empresa sí se van a ir y van a dejar de ser percibidos en la parte que le corresponde al gobierno nacional. No cometamos el error de evitar o eludir ese elemento. La razón número 13 es que nos han traído un falso dilema: 4G o la venta de Isagen. ¿Quién ha dicho que la única forma de financiar las carreteras tenía que ser la venta de la empresa? Aquí lo que estamos buscando son instrumentos de apalancamiento financiero. Es más, la discusión debería ser también desde el punto de vista de la moralidad en materia económica, que además empezó con Adam Smith. Es que si vamos a hablar acá de la destinación de los recursos públicos y si estamos buscando 5.2 billones, entonces, ¿en qué nos hemos gastado la misma suma? ¿O es que no hay priorización del gasto? Conjurar el paro agrario costó 5 billones de pesos. Las viviendas gratis, las 100.000, valen 4 billones de pesos. Lo que el Estado se gastó en publicidad y eventos entre el 2012 y el 2014 vale 2.4 billones de pesos. O aumentar la nómina en 18.000 miembros de la rama ejecutiva costó 2.6 billones de pesos en 4 años. Entonces la pregunta es si los recursos públicos los hemos invertido debidamente o no. Y claro, está también lo que decía el senador Liscano, lo que tiene que ver con una empresa que a su vez tiene elementos competitivos. Es una empresa que puede ayudar a fijar precios. Decir que las empresas no fijan precios y que solamente es el esquema tarifario, eso es falso, porque la empresa es un jugador del mercado y ya es la segunda generadora. Entonces, entremos a la parte constructiva del debate. ¿Puede haber otras opciones? ¿Existen opciones reales que puedan ser viables para el pueblo colombiano frente a la venta de Isagen? Hoy tocábamos en la Comisión Tercera el tema de las cuentas abandonadas, proyecto que ha presentado el senador Liscano, que permite fondear a esa financiera nacional en cerca de 2 billones de pesos, sin tener que vender a Isagen, y ya ahí vamos por la mitad. Adicionalmente se preguntaría uno, las eficiencias del gasto público. ¿No le parece al señor vicepresidente que dentro de todo su abanico, copresidente, dentro de todo su abanico de opciones que tiene para el país, no puede decir si va a hacer otras 100.000 casas gratis o destinar esos recursos a capitalizar el banco que va a permitir hacer infraestructura de manera permanente? ¿Ese debate no se lo plantea el vicepresidente? Claro que esas son las cosas que uno también quiere ver en materia de gasto público, sobre todo en época de vacas flacas. ¿Qué tal que le digan que no hay espacio para la capitalización a través de emisión de deuda por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional? El Fondo Monetario Internacional ya ha permitido capitalizar esos instrumentos financieros por fuera de la contabilización del déficit, como lo hizo con Nafinsa en México. Y el doctor Clemente perfectamente podría emitir esos instrumentos, además aprovechando el MILA, donde también vamos a tener empresas de esos países participando en el sector eléctrico, participando en los mercados financieros. Entonces, esas opciones yo tampoco quisiera que las negáramos. El tema de los fondos de capitalización de Fogafín, se preguntaría uno, ¿por qué la creatividad financiera del Ministerio de Hacienda sirvió para salvar a los bancos y la creatividad financiera del Ministerio de Hacienda no sirve para que tengamos un instrumento financiero para financiar las 4G? Yo creo que eso sería premiar el facilismo sabiendo que los instrumentos están. ¿Por qué no podría Isagen ser socia también de la Financiera de Desarrollo Nacional? ¿Que porque da pena con el IFC o da pena con la CAF descapitalizarlos? La posibilidad de que ellos se ofendan por eso es mínima, porque ellos son organismos multilaterales de crédito que vienen a servir al desarrollo nacional.
Claro, que no pierdan recursos, no los van a perder. Pero un minuto más. Isagen podría dar esa posibilidad. ¿Qué tal desechar de plano la posibilidad de titularizar flujos de Isagen? ¿Por qué? ¿Que porque también es deuda? Por Dios, es que esos instrumentos están dados es para no descapitalizar el activo energético y financiero de la nación. Entonces, ya la doctora Sofía nos dio 11 opciones, aquí les ha dado 5 o 6. Pero la verdad, señor presidente, hoy pensaba en un filósofo que se llama Ernest Baum, que habla de un concepto que es la adiáfora. Y la adiáfora quiere decir que son esos actos humanos donde no interviene la moralidad para determinar si son buenos o malos. Qué lástima que una privatización de un activo de la nación caiga en el terreno de la adiáfora, sobre todo cuando los recursos que podríamos destinar a haber capitalizado el banco para las 4G ya no los gastamos en publicidad y eventos, o en nómina, o en gastos superficiales. ¿O qué tal no haber priorizado el gasto entre programas asistenciales cuya duración es de corto plazo y programas estructurales que van no solamente a financiar las carreteras, sino a darle los recursos a la nación para permitir hacerlas en el tiempo? Yo creo, señores senadores, que si esta privatización tiene lugar, sería un gran despojo para la nación y sobre todo sería algo que mal señalaría ante la opinión pública la actitud de este Congreso, el no haber presionado por mejores instrumentos financieros, el no haberle dado mejores opciones al pueblo colombiano y haberle quitado una empresa rentable después de haber hecho inversiones como Hidrosogamoso, es decir, que el riesgo lo asumió la nación para entregárselo a un privado y quitarle además un activo que es símbolo de rentabilidad financiera, ambiental y social. Cierro con las siguientes palabras, señor presidente. Vender a Isagen en los términos que está planteada por el gobierno nacional es premiar el derroche, es premiar la falta de focalización del gasto público y es premiar la falta de creatividad financiera del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, presidente.